Bueno, hermanos, así como la mañana, es un privilegio que el Señor nos permita compartir este que es su día y qué más que poderlo compartir juntos, teniendo comunión, escuchando su palabra, y también rogamos que pues el Señor sea hablándonos en esta tarde, así que acompáñenme una vez más en oración, por favor. Padre, agradecidos estamos, Señor, con tus bendiciones, por tu misericordia, por tu gracia infinita. Rogamos una vez más, Señor, que estés bendiciendo, Padre, esta predicación, que mantengas nuestros ojos y nuestras mentes atentas, Señor, a tu palabra, y también que obres con tu Espíritu para que esto, Señor, sea fortaleciéndonos, guiándonos, afirmándonos, Señor, y también, Padre, para que podamos contemplar la gloria de tu gracia, Señor. Oramos que nos bendigas, Señor, con tu Espíritu, que bendigas tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Acompáñenme, mis hermanos, a la carta a los Romanos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1 y vamos a leer versos del 1 al 7, es decir, la introducción. Romanos 1, 1 al 7 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Evangelio es un tema fundamental. Es un tema fundamental tanto para el creyente como para el no creyente. Es un tema que constantemente debemos estudiar y debemos meditar, ¿sí? La oportunidad anterior tuvimos la oportunidad de meditar en los primeros versos de esta introducción, pero lo importante es que tengamos en nuestras mentes que el Evangelio es este tipo de temas en los que debemos ocuparnos como creyentes para entenderlo cada vez mejor y, claro, obviamente, para predicarlo cada vez mejor a los inconversos para cumplir esta labor que el Señor nos ha encargado. Esta tarde estaremos viendo la continuación del saludo de Pablo, o como la llaman por ahí, la salutación o la introducción a la carta a los romanos. En un resumen corto, en los versículos anteriores, Pablo se presentó como el autor de esta carta. Claramente, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿cierto? Se presentó como el autor, y no solo el autor, sino además el apóstol que les estaba trayendo este mensaje. Les mostró también el origen y el centro de este evangelio que él predica. ¿Cuál es su origen? Dios mismo, ¿cierto? Nos decía que era apartado para el evangelio de Dios. Y veíamos justamente esto. Dios mismo es el origen del evangelio, es el origen de las buenas noticias, es el origen de la salvación y además es del único que descienden todos los bienes espirituales para nuestras almas y además aquel que en su sabiduría y gracia infinita diseñó este plan de salvación
perfecto para librarnos de la condenación. Dios fue quien desde el principio lo prometió. Desde Génesis lo prometió. Y poco a poco, como veíamos en la mañana, lo comenzó a revelar por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿cierto? Por sombras, incluso por reyes como David. Y asimismo lo menciona Pablo, ¿cierto? Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pero también notamos que el centro del Evangelio, el núcleo, la parte principal, el centro, la parte fundamental del Evangelio es el Hijo de Dios, como lo vemos allí también en el verso 3. Este Evangelio es acerca de su Hijo. ¿Quién es este? Nuestro Señor Jesucristo, del cual fueron dadas todas estas promesas desde la antigüedad, ¿cierto? Quien además es del linaje de David, según la carne, es decir, decíamos que el Señor, nuestro Salvador, no solo es Dios, sino también es hombre, las dos naturalezas, además quien murió por nosotros y resucitó con gran poder para sellar su obra acá en la tierra y para sellar su victoria contra el pecado, y por quien podemos gozarnos también en este su día, amados hermanos. Ahora, con este pequeño resumen en mente, quiero que continuemos estudiando un poco más y meditando en la introducción a la carta a los Romanos. Decíamos anteriormente en el primer sermón que hicimos de esto, que la carta a los Romanos es justamente esa exposición del Evangelio. Nosotros también necesitamos conocer más y más del Evangelio. No solo los no creyentes necesitan conocer del Evangelio, nosotros también, para afirmarnos en la fe y para entender cada vez más lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que hoy estaremos viendo el propósito y el llamado de la predicación del Evangelio. Dos cosas: propósito y llamado de la predicación del Evangelio. Así que vamos adelante por la gracia del Señor. Versículo 5, vamos a empezar con nuestro primer punto, el propósito. ¿Cuál es este propósito? Leamos, dice, y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahí el para nos está indicando un propósito. Pero también en esta sección de este verso observamos en primera medida que Pablo afirma haber recibido la gracia y el apostolado por Jesucristo. Venía hablando de él, ¿no? Recuerden, es una sola idea, solo la hemos partido en dos enseñanzas, pero venía hablando desde el versículo 3 acerca de Cristo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien, está hablando de Cristo, recibimos la gracia y el apostolado. Pablo afirma haber recibido gracia y apostolado por Jesucristo, lo cual enfatiza, primero, que nadie puede ser salvo o nadie puede recibir la gracia sin venir a Cristo. Recibimos la gracia. ¿Por quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo recibimos esa gracia. Pero también que nadie se puede autonombrar apóstol si Jesucristo mismo no lo nombra. ¿De quién recibió él el apostolado? De Jesucristo. ¿De quién recibimos la gracia? De Jesucristo. Todo esto debemos tenerlo en mente. Es más, algunos comentaristas indican que esta expresión está unida, ¿sí? Es decir, que no está hablando de la gracia por un lado y el apostolado por otro lado, sino que está hablando de el apostolado como un regalo de gracia. Como si Pablo dijera, por quien recibimos la gracia del apostolado. Por Cristo
estos siervos recibieron este don inmerecido de ser llamados apóstoles. El apostolado entonces fue dado como un regalo no merecido de Jesucristo. En otras palabras, que los apóstoles fueron hechos apóstoles por Jesucristo, como un regalo suyo. Ellos no se autonombraron, ni tampoco congregaron a un montón de gente para que los reconocieran o simplemente los llamaran apóstoles. Es de hecho por eso que más adelante Pablo lo dice de esta manera. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Les acabo de leer Efesios 3:8. Pablo reconocía claramente que esta labor que él tenía, este apostolado, este ministerio, esta comisión de ser enviado y además la autoridad que con ella iba, fue dada por gracia. Él no se autonombró, ni él simplemente quiso hacerlo. Se levantó un día y dijo, voy a ser apóstol, sino que fue un regalo que le dio el Señor. Eso también debe llevarnos a meditar, hermanos, que cualquier servicio oficial o no oficial, es decir, aquel que enseña o aquel que es pastor, por ejemplo, y tiene un servicio oficial, aquellos que son diáconos y tienen un servicio oficial en la iglesia, o servicios no oficiales de tipo común, como ayudar a los hermanos, como exhortarnos, como servir en las cosas logísticas de la iglesia. Todos estos servicios también debemos verlos como un regalo de gracia dado por Jesucristo. Y eso debemos valorarlo como tal. Porque, pues, a la hora de la verdad, esta es nuestra iglesia. Y si esta es nuestra iglesia, debemos valorarlo y servirnos unos a otros. Y ese es un regalo también de la gracia del Señor. Ningún siervo, por otro lado, puede de la nada pretender servir, hablamos de más de servicios oficiales, sin que Cristo verdaderamente se lo haya dado. Hablamos de pastores, hablamos de personas que se paran a pretender enseñar la palabra del Señor. Ninguno de ellos o ninguno de nosotros podemos pretender servir verdaderamente si Cristo no nos lo ha dado. Ni siquiera, por ejemplo, si no hemos recibido la gracia del Señor. Un comentarista dice al respecto, la gracia personal, es decir, la salvación, debe venir antes que el servicio verdadero. Si no somos salvos, no podremos servir. Hay un regalo por lado y lado. La salvación es un regalo, el servirle al Señor es otro regalo. Pero bueno, digamos, esta era la partecita inicial de este verso, por quien recibimos la gracia y el apostolado, pero entremos en materia, entremos en el propósito. Principalmente en este versículo se nos muestra el propósito por el cual Pablo fue designado como apóstol. Dice allí, para obediencia a la fe. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es que la labor a la que él había sido llamado tenía el propósito de traer pecadores a la obediencia de este evangelio. Su labor era llamarlos a la obediencia a la fe. Es decir, en su predicación, está hablando del apostolado, ¿no? Ese es su servicio, ese es su ministerio. Por eso él nos dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado ¿para qué? Este servicio de ir y predicar, ¿para qué? ¿Para qué? Para traer a las personas a rendirse a la obediencia de Dios, a la obediencia a Cristo para salvación. Además, que esta obediencia solo la puede producir la fe. Tal obediencia está basada en la fe y surge de la fe, ¿cierto? Y por eso entonces dice,
para la obediencia a la fe en todas las naciones. Es decir, que la obediencia y la fe están unidas, ¿cierto? Están ligadas y no simplemente están como superpuestas de forma artificial. Ellas están ligadas inseparablemente, tanto que algunos hombres del pasado han dicho que se las pudiera comparar con gemelos idénticos. Son gemelos idénticos. Cuando se ve a la una, se ve a la otra. Usted mira la fe, tiene que haber obediencia. ¿Hay alguien obediente? Eso solo es por fe. Eso solo es por fe. Cuando se ve a la fe de una persona, se ve su obediencia. Si alguien ve que una persona está obedeciendo a Cristo, no puede ser por otra razón que por la fe. Claro, ¿no? Si es una obediencia verdadera, ¿sí? Sabemos que hay algunas personas que falsifican ciertas evidencias, pero la obediencia verdadera solo viene por la fe. Una persona no puede tener una fe genuina sin tener obediencia, ni al revés, ¿cierto? Y eso lo sabemos de Santiago. Busquemos Santiago 2:26, por favor. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y recuerden que no estamos hablando de cualquier obra, ¿no? No estamos hablando de las obras que se hacen para salvación, sino las obras de obediencia producto de la salvación. La fe sin obras está muerta. Así que el propósito de la predicación del Evangelio es llevar, o más bien traer, personas a la obediencia a Cristo, a la obediencia a su palabra. El propósito de la predicación o de la evangelización no debe ser simplemente incluir más personas en una lista de iglesia. O que, digamos, este domingo habemos 10, en el otro entonces vamos 15, luego 25. Esto no es un crecimiento exponencial, esto no es ningún tipo de cualquier cosa a la que se pueda medir con simplemente una curva y decir, estamos creciendo, esta es la verdadera predicación. No, esto no es así. El propósito de la predicación no es ver los números, no es ver una tendencia, no, es simplemente decimos, aunque ustedes saben que no es simple, es traerlos a la obediencia. El propósito de la predicación no es moverlos, inducirlos, empujarlos a que se bauticen, a que tomen decisiones o a que meramente asistan. Y no me malentiendan, no les estoy diciendo que no podemos invitar a las personas, que no les podemos decir, vaya a la iglesia, le tengo una predicación, lo importante es que vengan, nos acompañen, pero el propósito, el fin, el blanco de la predicación del Evangelio no es que meramente asistan, no es llenar un lugar de personas, no es que ellos se llamen cristianos, no es que participen de las actividades que se hacen en las iglesias o en los cultos. La predicación del Evangelio no tiene por propósito darles a estas personas una falsa seguridad de salvación, que eso es lo que puede pasar. Porque cuando se les induce a que estén involucrados en las cosas de la iglesia sin ellos tener realmente una obra verdadera en su corazón, sin que haya una obediencia producto de la fe, en sus corazones hay una falsa esperanza, hay una falsa seguridad. Ellos dicen, todo está bien, ya estoy viniendo a la iglesia. Ellos dicen, hay paz y seguridad, pero sabemos que la Escritura nos dice que cuando ellos digan paz y seguridad,
les vendrá destrucción repentina. Así que, de hecho, el propósito de la predicación del Evangelio queda también claro en la comisión que el Señor Jesús nos dio. Si lo recuerda, en la gran comisión, Mateo 28, versos 19 al 20. Mateo 28, 19, 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato a nosotros, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y haciendo ¿qué más? Enseñándoles, ¿cierto? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la misión que nos dejó el Señor? Solo ir y decirles, hey, Cristo te ama. Hey, asiste el domingo a nuestro grupo. Ven, acompáñanos a orar. No, es ir a ser discípulos, enseñándoles principalmente que ellos deben guardar las cosas que Cristo nos ha mandado. ¿Qué es eso de guardar las cosas que Cristo nos ha mandado? Pues que guarden su palabra. ¿Y qué es eso? Eso es que lo obedezcan. El Señor nos ha mandado a que les llevemos el Evangelio, los traigamos, pero a la obediencia. Ese es el propósito del Evangelio, ese es el propósito de predicar las buenas nuevas. Es decir, hacer seguidores obedientes a Cristo de entre todas las naciones, como también lo menciona Pablo, ¿cierto? Acá en la Gran Comisión, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y Pablo entonces dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Es el mismo, exactamente el mismo mensaje. ¿Lo ven? Ahí está la relación, fe y obediencia. Aquel que obedece verdaderamente a Cristo, lo hace por la fe. Y en alguien que diga que ha creído en Cristo, debe haber obediencia a su palabra, y nuestro propósito es eso, mostrarles que no es simplemente venir por venir, que no es simplemente hacer una oración, que es obedecer y someterse al Señor Jesús y guardar todas estas cosas que Él nos ha enseñado. Podemos también ver, de hecho, que el Evangelio es un mensaje que requiere obediencia por la forma en que se predica, por la forma en cómo el Señor lo predicaba. Creo que también ya leímos un poco esto anteriormente. Vamos a Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué les decía? Arrepentíos y creed en el evangelio. Si lo notan, la forma en las que están escritas estas palabras son ¿qué? Son un mandato, ¿sí? No es, oye, querido amigo, quisieras de casualidad, te gustaría arrepentirte y venir. No, es un mandato. Arrepiéntase, usted, el reino se ha acercado, arrepiéntase, crea en el evangelio. Y hay un pasaje que también nos muestra algo similar en Hechos 17, 30.
Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ahora qué? Aconseja, ruega. Ahora les dice así como por favorcito, no, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que, ¿cuál es el propósito del Evangelio? Si se manda, ¿qué requiere esto? La respuesta debe involucrar obediencia. Si el Señor manda a que se arrepientan, ¿qué se espera? Obediencia. ¿Y cuál es esa obediencia? Pues arrepentirse. Arrepentirse y creer, acá en estos pasajes, no es algo que se aconseja, no es de lo que se pida el favor de que vayamos a Él, ¿sí? Como si estuvieran pidiendo una limosna, como si Cristo estuviera por ahí. No quiere venir a mí en arrepentimiento, no quiere venir a mí creyendo. No, es una orden. Dios el Padre y Cristo, ambos mandan a los hombres a arrepentirse. El autor dice que un comentarista, dice que el Evangelio es una oferta autoritativa. Se ofrece, claro, se ofrece la salvación, se ofrece la vida eterna, pero esto tiene autoridad divina y busca una respuesta de obediencia. Además, también podemos ver que la predicación del Evangelio tiene este propósito de ser obedecida en otros pasajes. Veamos, por ejemplo, Romanos 10:16. Dice Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí notan la unión? No todos obedecieron al Evangelio. ¿Qué hay que hacer con el Evangelio? Obedecerlo. ¿Cuál es el propósito de la predicación del Evangelio? Que obedezcan. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 8. Dice cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando? Ahí lo dice, ¿cierto? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Está hablando de la segunda venida. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Dice que va a dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los no creyentes. Pero ¿cómo conocemos quiénes son ellos que no conocen a Dios? ¿Cómo conocemos a ellos que son enemigos de Dios? Porque no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que creo que tenemos evidencia suficiente de que el propósito de la predicación del evangelio es la obediencia de todo aquel que la oye. Pero claramente, como dice acá Isaías, no todos la obedecerán. No todos se rendirán en sumisión a Jesucristo. No todos serán súbditos del gran rey. Y además, para todos aquellos que no obedecen, vendrá retribución de los cielos. Su castigo eterno y su juicio justo. ¿Por qué? Por no obedecer este mensaje, esta oferta autoritativa de salvación. Así que, bueno, tenemos evidencias allí de que el propósito del evangelio es obedecer. Pero por último, en este verso, en esta parte del pasaje, dice también lo siguiente. Decía, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Esta obediencia a la fe, esta obediencia a Cristo, no es una obediencia impuesta, no es un yugo, una carga que nos ponen o una obediencia artificial
o una que se pueda simular. Hay personas que la simulan, sí, pero no es una obediencia auténtica esa. La obediencia es una que nace de forma libre y auténtica del amor a Cristo. Mírenlo ahí. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por amor de Cristo le obedecemos. Y esto queda clarísimo en un verso que creo que nos sabemos de memoria. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. ¿Usted ama a Cristo? ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo podemos ver si usted ama a Cristo? ¿Cómo puedo ver yo? Puede que yo me esté engañando. ¿Cómo puedo ver yo y analizarme yo como creyente si realmente amo a Cristo? Debo preguntarme, ¿estoy obedeciendo su palabra? ¿Estoy cumpliendo este propósito del Evangelio de obedecer a la fe? Bueno, amado hermano, mire detenidamente también el versículo 6, que dice, entre las cuales estáis vosotros, ¿cierto? ¿De qué está hablando? Está hablando de que ellos deben obedecer a la fe y se voltea y les dice, entre los cuales están ustedes. La predicación del Evangelio no solo tenía el propósito de ser obedecida en todas las naciones, como de aquí para allá hasta el fin del mundo, a la China y la Conchinchina. No, en específico, de entre todas las naciones, los receptores de esta carta debían obedecer. Así que los receptores también de esta predicación, es decir, ustedes, mis hermanos, deben obedecer. No podemos centrar nuestra mirada únicamente en los de afuera. No podemos simplemente llamarlos constantemente en obedecer. Obviamente debemos hacerlo, pero en particular también debemos mirarnos a nosotros mismos. Debemos nosotros mismos obedecer a Jesucristo. Debemos seguirle obedeciendo y seguirnos sometiendo a su señorío y a su reinado. Noten que estas palabras se las escribe Pablo a la iglesia de Roma, a creyentes, pero les está diciendo, les está recordando que luego de creer en Cristo y luego de arrepentirse, es necesario continuar en una práctica consistente y constante de la obediencia a su palabra. Así que mire, hermano, su propia conducta y su propia vida respecto a esto. Así que, en primer lugar, el propósito de la predicación del Evangelio es la obediencia a la fe. Segundo, el llamado. Vamos a nuestro pasaje, versos 6 y 7. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En otras versiones de la Biblia, este versículo no dice llamados a ser de Jesucristo, sino dice llamados de Jesucristo. No como que él da el llamado, sino que esos que son llamados son de Jesucristo, de su propiedad. Y esto nos hace recordar que la predicación del Evangelio implica hacer un llamado. La Biblia nos enseña que hay dos tipos de llamados, ¿cierto? Hay uno general y uno eficaz. Uno externo y uno interno. El llamado general se hace a través de la predicación del Evangelio y es el que debemos estar constantemente haciendo. Es un acto de la gracia del Señor por el cual se invita a los pecadores y se les manda, como veíamos ahorita, a arrepentirse y a aceptar la salvación que se ofrece en Cristo. Es general porque no tiene restricción de público. Se hace a todas las personas por igual
mediante la predicación del Evangelio, y eso debemos hacerlo. Pero el llamado eficaz, este llamado particular, este llamado interno, por otro lado, es la obra del Espíritu Santo que hace que ese llamado general externo sea eficaz, que el pecador atienda a él. Es el Espíritu el que compunge el corazón, es el Espíritu el que cambia en nuestro interior y permite que nuestros oídos sean abiertos y que de forma efectiva el pecador se arrepienta, obedezca y venga a Cristo. Es de este último llamado el que Pablo nos está mencionando acá. ¿De qué nos habla él? Del llamado eficaz. Llamados a ser de Jesucristo o llamados de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que es eficaz? Bueno, justamente por lo que dice, ¿cierto? ¿Qué hacen estos que son llamados? Son de Jesucristo. ¿Cuál es el llamado de la predicación del Evangelio? El llamado es hacer de Jesucristo. Es decir, que únicamente aquellos que son traídos a la obediencia a Cristo son llamados eficazmente o hechos efectivamente suyos y efectivamente santos. Así que, ¿cuál es el llamado de la predicación del Evangelio? Hacer de Jesucristo. Hay dos cosas ahí. Vamos a verlas las dos. Una de ellas es hacer de Jesucristo. Meditemos entonces que la predicación del Evangelio hace un llamado general a ser de Jesucristo. Venga, entréguese a Cristo, sométase a Cristo, Él es su dueño, Él es su amo, pero únicamente aquellos que efectivamente obedecen y se arrepienten, esos son de Jesucristo. Esos son de su propiedad. Como le dice un comentarista, aquellos que en virtud de haber sido eficazmente llamados, pertenecen a Jesucristo, esos son su pueblo. También dice la Escritura, ¿no? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muchos son a los que les decimos, venga, entréguese a Cristo. Solo unos son los que son de Jesucristo. Veamos, por ejemplo, Juan 10, 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿De qué están hablando ahí? ¿De qué está hablando el Señor ahí? Mis ovejas. ¿Notan la expresión? Mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? De Cristo. ¿Y cuál es el propósito del Evangelio? A que la persona que acepta a Cristo sea suyo, su oveja. Sus ovejas, sí, habla acá en el pasaje, no son las ovejas del vecino, son las suyas, es decir, somos de Cristo. Los verdaderos creyentes somos de Cristo. Además, vemos que estas ovejas que son de Jesucristo se caracterizan por oír la voz de su pastor. ¿A quién siguen las ovejas? A su pastor, no a cualquier pastor. No deberían seguir a cualquier pastor, no, a su pastor, ¿cierto? La característica de estas, sus ovejas, es que siguen a su pastor. Como son de Cristo, además, dice el pasaje que nadie las arrebatará de su mano. Son suyas. ¿Cuál es el llamado del Evangelio? A ser de Jesucristo, a que seamos propiedad suya. Además, que también aclara el pasaje, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie me las puede arrebatar a mí y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre mismo fue el que las dio.
el Padre mismo dio a los creyentes a Cristo y los creyentes somos suyos. Veamos otro, Juan 17. Hay 3 versículos separados en ese mismo capítulo, Juan 17, verso 6, luego saltamos al 9, luego saltamos al 24. Dice, Juan 17, 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cómo eran estos hombres? ¿O cómo se les describe? Como que eran del Padre y se los dio a Cristo. O sea, los creyentes, sabemos que esta es la oración del Señor. ¿De quién está hablando? De los creyentes. ¿Cómo son los creyentes? Los creyentes son de Cristo porque el Padre se los dio. 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que los verdaderamente llamados por la obra del Espíritu Santo que responden al Evangelio, esos son de Cristo, son sus ovejas y han sido entregados por el Padre a Cristo para que Él los salve. Los llamados de Jesucristo son aquellos del mundo que el Padre los sacó de allí y le dio. Veamos también, por ejemplo, 1 Corintios 6, versos 19 al 20. 1 Corintios 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí, lo leyeron ahí de nuevo? No sois vuestros. Y Pablo se los pregunta, ¿acaso ustedes ignoran esto y esto, y que no sois vuestros? No somos nuestros. Y nos da una razón, porque habéis sido comprados por precio. Hay una consecuencia: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son de ustedes, no son nuestros, son de Dios. Así que este pasaje nuevamente y claramente nos muestra que no somos nuestros, que tenemos dueño, que somos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos compró y nos compró pagando el precio más alto, su propia sangre en la cruz. Y como resultado de esto nos dice, glorifiquen a Dios en sus cuerpos. Si no somos nuestros, no podemos hacer con nuestras vidas lo que queramos, sino lo que Dios quiere para con nosotros. ¿Y qué es eso que Dios quiere para con nosotros? Que obedezcamos. Volvemos a lo mismo. Pablo sigue describiendo a sus destinatarios, ¿sí? Todos los que están en Roma. Esta es la introducción de la carta, recuerden. Pero tampoco se refiere a todas y cada una de las personas que habitan en Roma, no a las que estaban en ese momento allí, sino que se refiere en particular a los cristianos que están en Roma, sin importar si eran judíos o gentiles, los hermanos creyentes, los que habían aceptado al Señor Jesucristo, aquellos que son llamados de Jesucristo y que por eso mismo son de Él, y además les dice, vosotros sois amados de Dios. ¿Lo vieron ahí? Entre los cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. ¿Qué es esto? Cristo no solo ama a sus ovejas, sino que estas ovejas han sido amadas por Dios desde la eternidad. Como sabemos, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo.
por gracia sois salvos. Así que, ¿cuál es el llamado de la predicación del Evangelio? Hacer de Jesucristo. Y todos aquellos en los que el Espíritu Santo aplica efectivamente este llamado y son abiertos sus ojos, son de Cristo, son de su propiedad. Pero no solo es esto. Si lo notan, también luego de describirlos como amados de Dios, dice, llamados a ser santos. O sea que es un llamado doble. ¿Lo notan? Es un llamado doble. Noten que estamos diciendo que estos que fueron llamados lo evidencian en que son de Jesucristo. Estos que fueron llamados lo evidencian en que son santos, pero también es un llamado a hacerlo, ¿cierto? O sea, como un mandato, como, hey, ustedes tienen que entregarse y someterse para ser de Cristo y ahora entonces tienen que entregarse, tienen que ir a la obediencia a Cristo y ser santos. Así que de forma similar, como lo indicamos antes, la predicación del Evangelio hace el llamado general de ser santos, ¿cierto? Porque esto de llamar a arrepentirlos, ¿qué es? Como, hey, arrepiéntase, crea en Cristo. ¿Cuál es el llamado? Que no sigan sus pecados. Que no sigan sus pecados. Que dé un giro radical y que ahora ¿qué? Sea santo. Pero únicamente aquellos que son llamados efectivamente, es decir, que el Espíritu Santo por su gracia los transforma, solo aquellos obedecen, son de Jesucristo y solo ellos son santos. En primer lugar, porque Dios los ve a través de Cristo, pero además porque se santifican. Recordemos, hermanos, que la palabra santos significa aquellos que está, aquello o aquellos, puede ser también objetos, ¿sí? Que está apartado, algo que está consagrado o está devoto a Dios. Viene de esta idea hebrea del Antiguo Testamento de separar del uso común para un uso santo, para un uso para Dios. Esto se aplica en el Antiguo Testamento a diferentes cosas, en el templo, ¿cierto? Los sacrificios, los utensilios, los sacerdotes. Pero ¿cuál es la idea de ser santo? Estar apartado. ¿Para qué? Para Dios. Si lo aplicamos a nosotros, si lo aplicamos a los cristianos, podemos decir que ellos han sido separados o han sido apartados de los otros hombres y consagrados al servicio de Dios, ¿sí? Dedicados únicamente a Dios. Pero no solo que los creyentes hayan sido apartados para Dios, es decir, que son llamados santos, ¿sí? Sino que además son llamados a hacerlo, ¿sí? No solo son llamados santos en el sentido que en virtud del llamado son santos, sino que además son llamados, es decir, se les demanda a santificarse o a ser santos. Varios pasajes también, veamos. Dice, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Se confirma lo de que somos adquiridos por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué dice este pasaje? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en que, ¿qué somos? Nación santa. También Pedro dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, y cita el Antiguo Testamento. ¿Qué deben ser los creyentes? Santos. ¿Cómo evidenciamos ese llamado especial interno por la gracia del Señor y por la aplicación de la obra del Espíritu Santo? Porque son santos, porque se santifican. Veamos también Efesios 1:4. Efesios 1:4.
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuál es el llamado del Evangelio? Ser santos. ¿A qué debemos llamar a las personas? A que se santifiquen, a que se arrepientan, a que dejen sus pecados. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Si realmente el Señor nos ha llamado y si somos de Jesucristo, ¿qué debemos ser? Santos. Ustedes saben, esto no se hace de la noche a la mañana, no es algo que el Señor simplemente ponga en nosotros, sino que es algo que Él quiere que nosotros trabajemos junto con Él, con el Espíritu Santo, por el resto de nuestras vidas. Esto nos muestra el deber de los cristianos. Su llamamiento es a ser santos, es decir, a dejar el pecado, es decir, a mortificar el pecado, es decir, que en su profesión de fe o en su caminar o en su servicio sean cada vez más apartados del pecado y dedicados a Dios. Y este, amados hermanos, es el llamado que Pablo les está diciendo que quiere hacerles con la predicación del Evangelio. Y todo esto en la introducción a la carta. Termina esta parte de la introducción diciéndoles gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es su deseo, ¿cierto? Es este saludo. Y más que un solo deseo, es una bendición para ellos. Y la bendición de la gracia, la salvación del Señor, paz, no cualquier paz, no la paz que predican de pronto los budistas o los orientales, que viene de meditaciones, sino paz para con Dios. Es decir, paz en el sentido de que están reconciliados con Dios. Hay una relación de paz con Dios. Esa es la bendición que Él quiere para ellos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, hemos visto el propósito y el llamado del Evangelio. El propósito es la obediencia a la fe en todas las naciones. Cuando predicamos debemos traerlos a la obediencia, pero debemos mirarnos también a nosotros mismos. ¿Estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos también siguiendo y guardando todas las cosas que Él nos ha mandado? Además de eso, el llamado es a ser de Jesucristo y a ser santos. Cuando usted predique, dígale a las personas que cuando ellos se arrepientan y vengan a Cristo, no es para que se pongan una camiseta que diga cristiano o amo a Cristo, sino para que efectivamente sean de su propiedad y para que como consecuencia de ello se santifiquen. Y usted, amado hermano, también recuerde que no es de usted mismo, que usted no hace lo que quiere en su vida, sino que al contrario, tiene que dedicarse cada vez más al Señor. Esto es, debe santificarse. Así que, mi hermano y hermana, si usted ha creído en Cristo, si usted tiene una fe verdadera, esta debe mostrarse en obediencia. Además, que en la predicación, en la proclamación del Evangelio, usted debe asegurarse de esto que dijimos, que la gente entienda que si no viene a Cristo, pues está desobedeciendo, pero si viene a Él y no obedece sus mandatos, también está desobedeciendo. Hermano, revise su corazón, verifique que estas evidencias del llamado de Jesucristo estén en usted y siga esforzándose por predicar, por traer a las personas a la obediencia, por llamarlos a ser de Jesucristo y por llamarlos a ser santos. Oremos. Padre eterno, damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por esta carta que ha escrito Pablo hace varios años, Señor. Gracias porque ha sido tu voluntad que la tuviésemos
y que seamos edificados, Señor, santificados por ella. Continúa obrando en nuestros corazones, Señor. Permite que miremos, Señor, nuestra profesión de fe, cómo andamos delante de ti. Permite, Señor, que constatemos si realmente estamos en la fe, Señor, esto es, si estamos obedeciendo como nos has mostrado en tu palabra, o si estamos siendo más bien hipócritas. Permite, Señor, que podamos escudriñar, Señor, nuestro corazón. Escudriñalo tú, Señor. Pruébanos, Padre, con tu Espíritu. Míranos si realmente hay esta fe verdadera, si realmente, Señor, somos de Jesucristo, si realmente nos estamos esforzando de forma adecuada por ser santos. Obra en nosotros, Señor. Obra con tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, en todas estas cosas, a apartarnos más del mundo, del pecado y a entregarnos, Señor, en santificación a ti. Bendice esta iglesia, este grupo pequeño. Gracias, Padre, por tu gracia en medio de nosotros. Y continúa, Señor, obrando, lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén.